Señor, gracias porque tú eres nuestro refugio y nuestra ayuda, Señor, porque tú eres aquel en el que podemos confiar. Señor, no soy digno de poder servirte, de poder enseñar de tu palabra, de tu cruz, pero Señor, úsame, Dios, como me has puesto acá como pastor y maestro aquí en la iglesia. Úsame, Dios, para poder proclamar tu palabra, tu verdad, y poder edificarnos juntos como una iglesia que te ama y te aprecia, y aprecia tu cruz, y celebra, Señor, tu soberanía en la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizás ustedes tienen ahí en sus notas. Si no tienen notas, por favor, pueden levantar su mano y alguien les va a acercar unas notas. O si no, pueden ir por la puerta. Tenemos notas disponibles. Lo primero que ven ustedes en esas notas es el título de esta clase o esta doctrina de la gracia. Hemos dicho que son 5 doctrinas de la gracia. Y ya hemos visto algunas de estas. El hecho de que estamos perdidos en pecado, totalmente depravados. Y en segundo lugar, que Dios ha predestinado o elegido a algunos para salvación, como la palabra lo enseña. Yo creo que Roberto hizo un excelente trabajo de eso, enseñando estos puntos. Ahora, además de eso, hemos visto algunos temas que son controversiales a veces o que pueden generar preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que podemos entender esta soberanía y control absoluto de Dios con la libertad humana? Vimos ese tema, yo lo pude enseñar. Y también vimos otro tema. ¿Cómo es que si Dios eligió a algunos para salvación, cómo es que eso explica que Dios es amor? ¿Acaso Dios no ama a todos exactamente por igual? Todas estas cosas las pudimos explorar ya, y estamos listos para continuar un poco más avanzando en estas doctrinas de la gracia. Y llegamos al punto más debatido, el más controversial, y es el que se llama expiación particular y eficiente, le pongo yo. La pregunta primera es: levante la mano quien no sabe o nunca ha escuchado la palabra expiación. Expiación, es una palabra rara, ¿verdad? Ahora levante la mano quien nunca ha escuchado la palabra propiciación o no sabría cómo definir propiciación. Todas estas palabras son palabras bastante únicas para entender las enseñanzas de la Biblia. Y a lo que se refieren es a explicar la cruz de Jesucristo. Todos hemos escuchado de la cruz de Jesucristo, aún los que no son cristianos, ¿verdad? ¿Han visto alguna película de Semana Santa? Alguien les habló de que hubo un Jesús que murió en la cruz. Todo el mundo, en general, en Latinoamérica, tiene una noción de quién es Jesús y que murió en la cruz. Lo que sucedió en esa cruz es desconocido por la mayoría, incluso de muchos cristianos, o que se llaman a sí mismos cristianos. Ahora, lo que sucedió en la cruz también es algo tan profundo que ningún cristiano puede decir: yo la comprendo a plenitud, ¿no? Sin embargo, aquí otra vez nos hallamos en un debate. Y yo les quiero recordar un poquito algo antes de entrar de lleno acá. Que muchas veces se puede percibir que la teología de la Biblia, la teología reformada y todo esto puede ser algo como combativo o negativo o siempre en conflicto, y eso no es cierto. De hecho, en esta iglesia yo he enseñado esta teología por más de 5 años. Hemos predicado todos Romanos, Efesios, siempre desde un punto de vista edificante y positivo, nunca en debate. Ahora, ¿por qué las doctrinas de la gracia siempre se formulan en debate? Les conté en la primera clase, los que pudieron estar, que es porque este tema de las doctrinas de la gracia surge históricamente en el contexto de un debate, de personas que estaban en desacuerdo
con la teología que, por ejemplo, nosotros predicamos acá, y presentaron un documento diciendo, tenemos estos desacuerdos con ustedes, y que se llaman los arminianos, y las respuestas a esos 5 desacuerdos son las doctrinas de la gracia. ¿Entendemos? Entonces, por eso cada vez que hablamos de cada una de estas doctrinas, va a ser como que un debate. ¿Por qué? Porque son históricamente una respuesta a los arminianos que estaban diciendo, no estamos de acuerdo con la teología que se predica acá, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no estamos de acuerdo con que el hombre es tan perdido que no puede hacer nada bueno, no puede creer por sí mismo. O segundo, no estamos de acuerdo en que Dios predestinó a algunos para salvación. Cuando los arminianos dicen eso, entonces las respuestas a lo que sí enseña la Biblia es las doctrinas de la gracia. ¿Ok? Ahora vamos a la pregunta más importante. Si los hombres están completamente perdidos y no pueden hacer nada por sí mismos para salvarse, y si Dios eligió a algunos para salvación, entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Acaso Jesús no murió por todos, por el pecado de todos? En resumen, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Ok? Yo tengo aquí el resumen más fácil y breve de todo lo que voy a enseñar en una frase. ¿Ok? Aquí está, en su hojita. Resumen. Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados y lo logró. Esa es la doctrina de la gracia que vamos a enseñar hoy. ¿Ven cómo no es tan controversial? Hasta que se mete en el debate con los arminianos y los arminianos dicen, no estamos de acuerdo. ¿Ok? Pero lo que estamos enseñando hoy es que Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados y lo logró. Ahora yo quiero que alguien me lea en voz fuerte el versículo que está ahí, Mateo 1:21, ya sea del panfleto o ya sea de su Biblia. Mateo 1:21. Fuerte. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Eso es lo que vamos a enseñar hoy. Y esto se resume en la frase expiación particular y eficiente. Es una frase muy complicada, pero vamos a aprender entonces esas palabras importantes hoy. Vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Qué es la expiación o propiciación? Pueden distinguirse las dos, pero por propósito de esta clase vamos a usarlas como sinónimos. Vamos a ver esta definición. La propiciación o la expiación es una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Es una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Dios se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. El versículo clave es Romanos 3:25. Ahora yo quiero explicar un poquito más esto. ¿Okay? La palabra propiciación viene de la palabra propicio o favorable, ¿verdad? Un diccionario define propiciación como una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Cuando uno presenta esta ofrenda, usualmente era un animal, un cordero, una paloma, quizá en el Antiguo Testamento, que usualmente era algo vivo, ¿verdad? Un animal vivo. Y tenía que ser aceptable a Dios, de los cual Él había dicho que iba a aceptar. Ese animal recibía el castigo del pecador. Y algo que me gusta recordar es que todos aquí sabemos por nuestra sociedad lo que es una mascota, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos se ama mucho las mascotas. Levanten la mano, ¿quién tiene una mascota? Ok. Para ustedes especialmente les va a llegar esto. En el Antiguo Testamento se dice que en el día de la expiación tenía que encontrar un pequeño corderito
y tenían que llevarlo a su casa, cosa que no era común, pero es que hay como una mascota, ¿verdad? Y llevarlo y vivir dentro de su casa y alimentarlo de cerca. O sea, básicamente crear una relación con este corderito por días y días y días, en preparación al día de la expiación, donde iban a llevarlo al santuario y los sacerdotes iban a tomarlo, iban a decir: pon las manos sobre tu corderito, ¿verdad? Que se llama Pinky, no sé, es un nombre común, ¿verdad? Para mascotas. Y entonces tú lo ves y dices: corderito, ¿no? Bueno, pon las manos sobre el corderito y confiesa tus pecados. Y en oración, por así decirlo, simbólicamente, estás transfiriendo tus pecados a Él. Ahora, era simbólico, obviamente, pero es algo que Dios había establecido para entonces decir: ok, esta ofrenda va a ir, y entonces que tú vas a tener que ver cómo los sacerdotes llevan al altar a Pinky y lo matan. Y se desangra y lo sacrifican y lo queman. Y dice: pero qué doloroso y qué traumático. Y ese era el punto de Dios. El punto de Dios es que tú entendieras: tu pecado tiene consecuencias dolorosas. Te duele aquí en el corazón, en el estómago. Fue un daño real la rebelión que tuviste contra Dios. ¿Qué pasa? Pasaron unos cientos de años y dijeron: ¿sabes qué? Nosotros te vendemos el corderito aquí. No te lo traigas de no sé dónde. Pasa por acá, agárralo, llévalo ahí, mátalo. Y Jesús viene al templo y dice: han hecho de la casa de Dios, de mi casa, una cueva de ladrones. Y empieza a tirar las mesas y todo. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sentido de personal, de lo que Dios quería enseñar. El punto no es que Dios quiere comerse cabritas y como los dioses paganos y quiere ser saciado con cabritas. No. El punto era que Dios quiere enseñar a su pueblo que el pecado, tu pecado, tiene consecuencias reales. Y por eso en la crianza de los hijos uno recuerda, muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos o ayudarle a ver consecuencias por algo que hicieron, para que entiendan los pecados, las cosas malas tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque es mejor que lo entiendan de niños que cuando tengan 25 años y hacen eso malo y terminen en la cárcel. Y se dan cuenta por esos medios que sus pecados tienen consecuencias. Entonces, lo mismo que nosotros tratamos de hacer, que es enseñar a nuestros hijos. Dios estaba haciendo con estos sacrificios. ¿Qué nos estaba enseñando? Otra vez, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, que el pecado tiene que pagarse, que tiene un precio, tiene un costo, que es duro, que es real. Y se nos enseña que Dios va a proveer un medio para ofrecer el perdón al pecador sin destruirlo. Porque el pecador, sí, le dolió que viera la cabrita, pero le hubiera dolido más si él hubiera tenido que ser muerto y él hubiera tenido que ser quemado en el altar, ¿sí o no? Entonces, ¿entendemos la expiación? Es esa ofrenda que toma el lugar del pecador y que aplaca la ira de Dios, porque llevó el castigo de Dios que justamente merecía. ¿Y por qué Romanos 3, 22 al 26 es el versículo clave? Se lo voy a leer. Dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque Él derramó su justicia. Dios quebrantó a su Hijo en la cruz para que los pecadores que han confiado en Él no tengan que ser quebrantados en el infierno, pero su justicia pueda ser satisfecha.
Tengo aquí la lógica de la expiación, la lógica en su panfleto, para entender cómo funciona. Va así: para aceptar a los pecadores en su presencia, Dios declara justo a los culpables. Segundo, pero es injusto declarar libre de culpa al culpable sin que haya pagado su castigo. Entonces, ¿Dios hizo algo injusto? 3. En la propiciación o la expiación, en este medio sacrificial donde Dios puso a su Hijo, en la propiciación, Dios encarnado toma nuestro lugar y se vuelve el sacrificio que recibe nuestro justo castigo, satisfaciendo la justa ira de Dios. Y la conclusión: de esta manera, Dios es justo y el que justifica al pecador, porque Jesús paga por los pecados del culpable. Esa es la lógica detrás del entendimiento de qué es la expiación. ¿Entendemos? Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo esto se aplica a la cruz de Jesucristo? Y hermanos, no hay ninguna doctrina de la gracia, no hay ningún punto de estos 5 puntos que vaya más en contra de nuestras previas concepciones, tradiciones y lo que hemos escuchado que este. ¿Por qué? Porque hemos escuchado un evangelio superficial, donde no se explica realmente cómo se conecta la cruz de Jesucristo con aquellos que han sido salvados. Y básicamente lo que vamos a entender hoy, y lo que voy a tratar de, sinceramente, persuadirles con la Biblia el día de hoy, es a responder esta gran pregunta que tienen ahí: ¿a quiénes incluye la expiación? ¿A quiénes incluye la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Para quiénes Jesús propició la ira de Dios? Para responder esta pregunta bien, debemos analizar 2 elementos. Y esta creo que es la mejor manera de ir por toda la Biblia. Aunque suene repetitivo, no lo va a hacer, es importante. 2 elementos: la intención de Jesús en la cruz y los logros de Jesús en la cruz. ¿Ok? Esos son los 2 elementos que vamos a ver hoy. La intención: ¿a quiénes vino Jesús a rescatar cuando fue enviado al mundo como Salvador? ¿Cuál fue su intención al venir como Salvador? Y segundo, ¿a quiénes finalmente logró salvar mediante su crucifixión? Les repito otra vez el resumen que leímos al principio. Estamos enseñando que Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados, y lo logró. Ahí está la respuesta a las 2 partes que estoy diciendo. La intención de Jesús: salvar a su pueblo de sus pecados. Los logros de Jesús en la cruz: logró salvar a su pueblo de sus pecados. Vamos a tratar de entender esto y hacerlo con un espíritu de adoración, una actitud de ver. Recordemos, hermanos, aquí la gran mayoría somos cristianos, y esto tiene la intención de ser enseñado a los cristianos para profundizar en nuestra fe. Y lo que yo quiero que tú entiendas es: Jesús tuvo la intención de venir a morir por mí para lograr y asegurar mi salvación, y lo hizo. Él me salvó. Él vino a rescatarme y lo hizo. Hermanos, todo lo que he dicho hasta ahora no suena controversial, ¿verdad?
hasta que se pone otra vez en un debate cuando los arminianos vienen y dicen estoy en desacuerdo y empieza a haber una discusión bíblica, ¿ok? Vamos entonces a comenzar esta discusión con la intención de la cruz, a quienes vino Jesús a salvar, por quienes murió, y después con los logros de la cruz. ¿Qué sucedió? ¿Qué logró asegurar Jesús en la cruz? Vamos con la intención. Pregunta: ¿por quiénes Jesús vino a ofrecer expiación para el pecado? ¿Cómo respondas a eso? ¿No? No, si está bien, pueden responder, no hay problema. Por los elegidos, siempre acá. Para todo aquel que cree. Por su pueblo escogido. Somos reformados acá. Bueno, vamos a ver que hay 3 opciones para responder a esta pregunta. ¿Por quiénes vino Jesús a morir en la cruz? 3 opciones. Primero, universalismo. Eso es una herejía. Eso ni siquiera es ya cristiano. Pero es una opción. Es una opción. Porque el universalista, ¿qué dice? Jesús vino a morir en la cruz por todos. Él vino con la intención de salvar a todos y lo logró. Por lo tanto, Jesús salvó a todos. ¿Qué quiere decir eso? El infierno no existe. Nadie se va a perder. Hitler va a ir al cielo, los ateos van a ir al cielo, los budistas van a ir al cielo. Cualquier persona que te imaginas que diga, oh, esa persona seguro no va a ir al cielo, va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacer este gran regalo de Dios para salvar a todos los pecadores sin excepción, y por lo tanto todos son salvos porque Jesús vino a morir por todos y logró su misión. Entonces todas las personas y la creación han sido salvadas en Cristo. ¿Ya? Eso es herejía, ¿ok? Suena como una celebración de la victoria de Dios. Y estaría bien por mí celebrar eso, si Dios no contradijera eso en toda la Biblia. De principio a fin, la Biblia habla de que hay un juicio venidero, de que debemos proclamar a los pecadores que la ira de Dios se acerca y ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y que si no, el infierno eterno aguarda. Si no fuera porque Dios está en desacuerdo con esto, no tendríamos problema con celebrar eso. La pregunta es que, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No que se siente bien. Y esto es un tema importante. ¿Qué es la verdad? La verdad no debe acomodarse a lo que sentimos. Nosotros debemos acomodarnos a lo que es verdad. Entonces, esa es la primera opción. ¿Por quiénes murió? ¿Cuál fue la intención? ¿Por quiénes murió Jesús en la cruz? Por todos, y lo logró, universalista. Segundo, los arminianos dicen: el sacrificio de Cristo en la cruz fue dirigido para todas las personas por igual y para nadie en particular. Un arminiano escribe: Cristo murió por todos los hombres sin prejuicio de nadie. En otras palabras, Jesús no vino a llevar a cabo la salvación de nadie, sino vino a abrir una posibilidad de salvación para todos por igual. Muy interesante. Es difícil de resumir esto. Es difícil de resumir esto, pero yo se los voy a resumir así. La intención de la cruz. ¿Por quiénes vino Jesús a morir? Los universalistas dicen, por todos. Los arminianos dicen, por nadie. Los reformados dicen, por su pueblo. La razón por la que los arminianos dicen por nadie es porque Él no vino a rescatar y a lograr y asegurar la salvación de nadie en particular. De hecho, esa ni siquiera fue su misión para los arminianos. Los arminianos dicen que Él vino a abrir esta posibilidad de salvación. Ya está en la gente el si toman provecho y realmente aprovechan esta obra de Cristo que Él ha abierto. Es una puerta que Él ha abierto, es como un portal
hacia el cielo. Y bueno, si alguien quiere venir, ok. Pero realmente Dios no pudo asegurar que ninguna persona pueda finalmente ser salva. Quizá nadie iba a ser salvo para Dios. Otra vez, por eso toda la concepción arminiana de quién es Dios termina rebajando tanto a Dios que al final Él sacrifica a su hijo por un futuro que es incierto. ¿Quién sabe si alguien se va a salvar? Lo que voy a es abrir esta posibilidad. Y bueno, ojalá que hay gente que lo aproveche, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda opción. Él realmente no murió para rescatar a nadie, no vino a salvar a nadie, Él vino a hacer otra cosa. Jesús vino a abrir una posibilidad de salvación para todos, para cualquiera. Ahora, los reformados dicen, el sacrificio de Cristo en la cruz tenía la intención de salvar a su pueblo escogido de sus pecados. Entonces, vamos a ver ahora brevemente qué dice la Biblia. Yo no estoy tratando de ser objetivo aquí y decir, bueno, vamos a defender a todos. Tengo poco tiempo y lo que voy a defender es que la posición reformada es bíblica. Porque hay demasiados versículos, demasiados, entonces no puedo citar para todas las posiciones. Vamos entonces a ver cuáles versículos nos revelan la intención de la cruz, ¿ok? Primero, Mateo 1:21. ¿Qué dice? Masi lo acaba de leer. Y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí nos habla un poco de la intención de qué venía Jesús a hacer. ¿Por qué el ángel estaba anunciando a José y María en un sueño para confirmar lo que ya le había anunciado a María, que vendría este Salvador? ¿Y qué vino a hacer? ¿Por qué se iba a llamar Jesús? Jesús significa Yahvé salva, Dios salva. ¿Por qué? Porque Él vino, ¿qué? A salvar, a lograr salvación, a rescatar realmente. No a nadie, sino realmente a asegurar el rescate de su pueblo, de sus pecados. La intención de Jesús claramente revelada en ese versículo. Jesús vendría a salvar al pueblo de su pacto. Al pueblo de su pacto iba a salvarlos de sus pecados. Revela un compromiso de pacto anteriormente establecido y revelado en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, y por eso el ángel viene como alguien que proclama el cumplimiento de las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, y que el pacto que Dios había hecho se está cumpliendo porque viene el Salvador a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando entendemos eso y lo conectamos, esta pregunta, con todo el Antiguo Testamento, entendemos que la pregunta de por quiénes vino Jesús a morir no es simplemente a quién se le ocurrió, no se voy a enviar a mi hijo, ¿a quién salvo? Sino que tiene que ver con el cumplimiento de un pacto que Él ya había prometido. Y Jesús simplemente la venida de Jesús es simplemente el cumplimiento final, el paso final de todo ese proceso de revelación en todo el Antiguo Testamento que ya venía anunciando Dios, de decir, voy a salvar a mi pueblo, les aseguro, voy a hacer un nuevo pacto, perdonaré sus pecados, les aseguro, yo tomaré sus iniquidades sobre mí, yo las arrojaré tan lejos como el oriente está del occidente, yo los salvaré. Los anunció a través de los sacrificios de animales, los anunció a través de la institución del sacerdocio, lo anunció a través del reinado y la posición de reyes, lo anunció a través de todo el Antiguo Testamento, por instituciones, por profecías, por simbolismos, por sacrificios, para finalmente decir, Jesús simplemente es la parte final y el cumplimiento, de decir, ahora por fin se cumplió todo lo que ya venía prometiendo al pueblo de mi pacto. Y ahora por fin verán el amanecer de mi salvación. La gran sorpresa del Evangelio no es que Jesús vino a salvar a su pueblo. Eso es obvio en todo el Antiguo Testamento. La gran sorpresa del Evangelio es que Jesús vino a salvar a su pueblo, y su pueblo era más grande que los judíos. Esa es la gran sorpresa. Pero ¿cómo
¿Cómo es que se iban a sorprender de que el Mesías judío vino a salvar a los judíos? Y que no salvó a todos por igual. No. Es que eso era siempre la promesa. El pueblo de su pacto va a ser salvado y vino a salvarlos. Entonces, Jesús vino a cumplir una misión específica de salvación y cumplió la voluntad de Dios. Él cumplió la voluntad de Dios. Y ahí tienen ustedes Juan 6 del 35 al 40. Me encantaría que alguien pudiera leer todo ese versículo. Pero si no, yo lo puedo leer si alguien no me gana. Juan 6 del 35 al 40. Fuerte. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Excelente. Entonces ahí se nos revela la intención de Jesús al venir. ¿Cuál es la intención de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, si vamos a responder la pregunta, ¿cuál es la intención de la cruz? Surge una pregunta distinta. ¿Cuál es la misión del Padre que le dio al Hijo? La intención de Jesús en la cruz simplemente y llanamente es cumplir la voluntad del Padre. Es cumplir la misión que Dios le dio. Entonces la pregunta se vuelve ahora, ¿cuál es la misión que Dios le dio? Y tiene que ver con el pacto, tiene que ver con la salvación del pueblo de su pacto. Y entonces, otra vez, quiero repetir donde él se enfoca en la voluntad. Dice, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. De que todo lo que Él me ha dado. De todo lo que Él me ha dado. Entonces, ¿qué entendemos aquí en esta frase? De todo lo que Él me ha dado. Que la misión del Padre era específica o particular. Rescata a estas personas que es mi pueblo escogido. De todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Si la misión del Padre fue diferente y fue rescata a todos los seres humanos que existen y que han existido. ¿Y qué dice? Y que yo no pierda nada. Entonces, si la misión de verdad fue por todos, entonces tenemos que creer universalismo. No hay nadie que se perdió. O, si queremos decir, no, yo no quiero ser un hereje, tenemos que decir, Jesús no pudo lograr su misión. Él vino a salvar a todos los seres humanos y que ninguno se pierda, pero sabemos que hay tantos y tantos y tantos perdidos. No lo logró. Hizo todo lo que pudo. Se esforzó muchísimo. Dio toda su vida, derramó su sangre, pero no pudo lograrlo. Era demasiado. Siguiente. Jesús vino a salvar a los suyos, los que el Padre le dio al pueblo de su pacto. Vemos esto en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua y nación, para ser reyes y sacerdotes para Dios, como dice Apocalipsis. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Jesús compara su misión a la de un pastor que rescata a sus ovejas amadas o a un esposo que rescata a su esposa amada. ¿Entendemos esto? Esa es una visión muy distinta que simplemente abrir una posibilidad de salvación para todos, una misión diferente. O rescatar a todos los seres humanos y no hay infierno
y no hay juicio. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué nos dice Dios? Porque al final, hermanos, algo en nosotros se revela contra esto. Dice, no puede ser. No puede ser. Tenemos que escuchar a Dios. ¿Y qué dice Él? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo ¿por quién? Por ella. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia de toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, aquí muchos dicen, pero entonces Dios no ama a nadie más que no sea su pueblo escogido. No, por eso vimos la clase pasada, para afirmar este amor de Dios que cubre toda su creación, todos los seres humanos que son hechos a su imagen. Dios ama a cualquier ser humano más que a un perro. Es especial, fue maravillosamente formado. Es imagen de Dios. Sin embargo, hay un amor especial, salvífico, que Él vino a expresar y a dar a sus escogidos. No hay nada que me parta más el corazón a mí que ver un cristiano enojado con esta noticia. Lo que te estoy diciendo es que Dios te ama de manera especial a ti. Él vino a rescatarte a ti. Que Él se dio su vida por ti. Y he escuchado a cristianos que dicen, ese no es un Dios. No podría adorar a un Dios así. El pueblo de su pacto, ¿quién es? Mateo 15, 24 dice, Jesús respondió, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como les estaba diciendo antes, el pueblo de su pacto se refiere principalmente a Israel. Y obviamente cuando el ángel es enviado a José y le anuncia que vendrá Jesús o nacerá un niño y le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, en el contexto histórico lo que el ángel está diciendo, lo que José está escuchando es, nuestro Mesías viene a salvar a Israel. ¿Entendemos eso, verdad? Sin embargo, y ahí está eso su conflicto, sin embargo, luego se nos revela que Dios eternamente tenía planeado, eternamente, o sea, era parte de su pacto eterno, tenía planeado injertar a los gentiles. Gentiles es una palabra bíblica para los que no son judíos, gente como nosotros, que nacimos en Cuba, en Venezuela, en México, en Chile, en Guatemala, en muchos países, Nicaragua, muchos países que están aquí representados, República Dominicana, Puerto Rico, en fin, bueno, Puerto Rico. Americanos, Estados Unidos. Bueno, es difícil, ¿verdad? Entonces se nos revela que Dios eternamente tenía planeado injertar a los gentiles en el pueblo de su pacto. Elegidos, gente elegida de todas las naciones, a volverse parte del Israel de Dios en Cristo. El pueblo de su pacto eterno que Jesús vino a rescatar, entonces, es conformado por todo tipo de gente pecadora y no solo judíos. Hermanos, cuando nosotros entendemos eso que acabo de decir, que en la Biblia se tiene que enfatizar una y otra vez esta nueva revelación que le costaba mucho a la gente aceptar. Que Jesús no solo vino a morir por los judíos, que Jesús de verdad vino a morir por gente de todo tipo, y cuando digo todo, es todo tipo de naciones, incluso
la gente más perversa, pagana, incluso caníbales, gente que ellos jamás hubieran concebido cómo puede esta persona entrar en el pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, cuando entendemos eso, que Jesús vino a salvar a su pueblo, al pueblo de su pacto, vino a morir en la cruz para rescatar al pueblo de su pacto, y tiene que enseñarse que el pueblo de su pacto se compone también eternamente en el plan de Dios de gente de toda tribu, lengua y nación, entonces se enfatiza lo siguiente. Juan 11, 50 al 53. No, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, dice, esto es un sumo sacerdote que estaba contradiciendo a Jesús y hablando con otros fariseos, y dice que no dijo esto, el evangelista dice, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Interesante vocabulario, ¿no? Jesús iba a morir por Israel. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Mira lo que dice la Biblia. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Increíble, ¿no? Ahora, Juan 10, volviendo al lenguaje del buen pastor, ¿qué nos dice? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Anteriormente le había dicho un fariseo, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas oyen mi voz. Entonces, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces hay que enfatizar esto, Jesús dice. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor, porque son sus ovejas. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, el pasaje más directo es Juan 17, lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Jesús está orando al Padre. Es la oración más larga de Jesús en toda la Biblia. Jesús hablando al Padre, y tú puedes escucharlo hablar al Padre. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano, pero dice, Él le va a dar vida eterna a todos los que le has dado. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. Eso es importante. Los hombres que me diste son personas que guardan su palabra. O sea, no es que uno dice, no sé, quizá Hitler puede ser uno de los escogidos, nunca confesó a Cristo, nunca se arrepintió, nunca tuvo evidencia, pero quizá Dios lo escogió. Así no funciona. El amor y la gracia de Dios que elige, y la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, produce ese cambio, produce esa fe, produce esos frutos de salvación. Entonces, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Imagínense esto que Jesús está diciendo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de otras naciones, para que todos sean uno, como tú, Padre, o yo en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. En fin, Juan 17. Voy a terminar con esto, porque se me acabó el tiempo ya. Y la próxima semana continuamos con los logros de Jesús en la cruz.
Vimos hoy la intención que quería hacer Jesús. La próxima semana vamos a ver los logros que logró Jesús en la cruz. Así que vamos a terminar con esto. Para enfatizar esta inclusión de las naciones en Israel, el pueblo del pacto, los apóstoles enfatizan que Cristo no solo murió por los judíos, sino por la gente de todo el mundo. Ahora, ahí es donde entendemos, en ese contexto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 4:42, y decía a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Incluso a los samaritanos, dice, porque esos son samaritanos. Él es el Salvador del mundo. Está incluyendo gente de toda tribu, lengua, nación, no solo los judíos. 2 Corintios 5:19. Otra vez, este mensaje se tenía que enfatizar porque nadie quería creerlo. Es decir, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, para ir a todas las naciones, no solo a los judíos, a llevar la palabra de reconciliación, predicar el evangelio y ver cómo Dios salva a gente de su pueblo, de su rebaño, de sus escogidos, de toda tribu, lengua y nación. Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Es decir, así como el pecado de Adán afecta todo tipo de personas y no solo los judíos, así la muerte de Jesús en la cruz también es la única salvación para todas las naciones. Si Jesús hubiera muerto solo por los judíos, entonces ¿qué salvación hay para aquellos que quieren arrepentirse de otras naciones? Dice, no, Él, su acto de salvación, su cruz, vino a salvar un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Vamos a dejarlo ahí. Voy a orar. Voy a abrir tiempo a preguntas después de orar, para que vengan y se acerquen y quizá conversemos y pueden servirse. Voy a orar por los alimentos. Señor, gracias por ayudarnos a leer tu palabra en esta primera parte de la clase sobre la cruz, sobre tu intención en la cruz, qué viniste a hacer, y la próxima semana sobre qué lograste hacer en la cruz. Te pido que pueda haber un espíritu de adoración en nuestros corazones, que digamos, Señor, tú viniste a salvarme a mí, no solo a un pueblo general que no conocía, sino a un pueblo escogido, amado por ti, y que tú nos has amado desde antes de crearnos, que tú nos has escogido, que tú has venido a rescatarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos y tú has mostrado tu gracia y tu amor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en el nombre de Jesús.